capítulo 3, verso 22. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios, dice así. Y dijo el Señor Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, dice, y los echó fuera el Señor Dios del huerto de Edén, para que labrasen la tierra de la que fueron tomados. Verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se movía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a orar, por favor. Padre, queremos darte gracias en esta noche, Señor, por darnos la oportunidad de acercarnos una vez más a ti. Queremos entender, Señor amado, cuál fue la causa por la cual tú procediste así con nuestros primeros padres, Señor, y cuál es la causa por la cual muchas veces sigues esa misma regla, Señor, con nuestras vidas. Ayúdanos a entenderlo para que podamos hacer las adecuaciones necesarias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice la Escritura, hermanos, que prácticamente nuestro padre cayó en una terrible rebelión, pero vemos un trato amoroso de parte de Dios, vemos un trato precioso, y creo que nosotros tendríamos que tenerlo en consideración en esta noche, porque vemos a un Dios del cielo que declara, o que más bien le recuerda al hombre prácticamente el engaño en el cual él había caído. Si usted regresa conmigo en el capítulo 3, por favor, desde el verso 4, por favor. Capítulo 3, verso 4, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Verso 5, por favor, leámoslo todos juntos. Antes bien sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, juntos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos el engaño en el que ellos caen y vemos al diablo prácticamente lograr su objetivo. Y ellos creen realmente que van a llegar a ser como Dios. Y cuando el Señor los expulsa del huerto, Él les dice, les recuerda el mismo engaño, dice: ahora pues, echemos fuera al hombre del huerto, porque Él ha venido a ser como uno, ¿qué? De nosotros, sabiendo el bien y el mal. Prácticamente vemos un Dios que está reprobando, en este caso, su actitud, su engaño. Y obviamente tiene intenciones hermosas el Señor, tiene intenciones preciosas para poder Él de alguna manera mostrar el error, en este caso en sus criaturas, para que con toda la intención ellos puedan avergonzarse. Yo no sé tú, pero creo que a lo largo de nuestra caminata con el Señor, no pocas veces el Señor ha venido y ha tenido que reprobarnos en ciertas cosas que nosotros considerábamos que deberían de ser así. Ciertas cosas, no sé, me viene a la mente, platicaba yo con una persona que dice que se quiere casar, y obviamente este tipo de error lo he oído por muchos años, pero esta persona se quiere casar porque ella quiere ser libre de la opresión de su casa. Ella lo que quiere es una puerta para salir de ese ojo vigilante, para salir de esa mano que la reprime, para salir de esa frustración en la que se siente asfixiada porque obviamente no le permiten vivir como otros viven. Y entonces ella dice: yo me voy a casar para poder salir de este encierro maldito. Y una vez que se casa, llega a la casa del esposo, ¿y a qué creen que llega? A encerrarse también. Y si aquel es un golpeador, es un mujeriego, es un irresponsable, bueno, ella va a terminar lavando la ropa de los cuñados, ella va a terminar haciendo la comida,
ella va a terminar sin salir, es más, ni permiso le van a dar para que vaya a ver a su mamá. Y entonces viene la voz y le dice: tú que pensabas ser libre, para eso te casaste. Ahora no eres más que una persona miserable, esclava y frustrada, que solo te casaste por despecho, por celo, por tontez, por lo que tú quieras. Es lo mismo que sucedió aquí con el Señor. El gran demonio viene y le dice, aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, le dice. Y la mujer se le ocurre la grande idea de ponerse a razonar con el diablo. No, hermanos, con el diablo no hay que razonar. Al diablo hay que sacarle la Biblia y se la pones en la cara y no lo escuchas. Tú sencillamente le recuerdas lo que su creador dijo. Pero ella se pone a razonar y dice, no. Dios dijo que de todo árbol podemos comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, para que no muráis. Es más, hasta le añade, y dijo que ni siquiera nos acercáramos ni le tocáramos. Entonces Satán le dice, no, sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Fíjate nada más la reprensión. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, cuando Dios los expulsa del huerto, Él les recuerda la misma tontez. Echemos al hombre fuera del huerto, porque Él ha venido a ser como uno de nosotros, sabiendo ¿qué? El bien y el mal. Obviamente, hermanos, Dios no conoce el mal por experiencia, Él lo conoce por su infinita sabiduría, por su presencia, Él lo conoce. Pero no era meramente que el hombre fuera como Dios, sino venía una reprensión adecuada a la necedad de esa criatura. Y nosotros tenemos que ser muy sensibles para que podamos hoy reconocer cuántas veces el Señor nos ha reprobado, cuántas veces nos ha recordado como a esa tía tuya, como a tu propia madre, como a tu hermana mayor, la cual quiso casarse para ser libre. Y una vez que se casó, pues no fue libre de nada, quedó en la misma miseria y quizá peor que donde vivía. Porque al menos ahí lo que le compraban, lo que le daban, pues se lo daban de corazón porque eran sus papás, pero del otro lado, hermano, qué miseria. Es muy importante que lo podamos entender. Ahora, qué terrible sentencia se les da a los ofensores. Cómo ellos de alguna manera son desacreditados, son avergonzados. Vemos a Dios de alguna manera avergonzando su rostro enfrente de los ángeles, enfrente de la corte celestial y obviamente delante de su Padre celestial, y les dice, vamos a sacarlos fuera porque ellos han venido a ser como Dios. Es lo que ellos han venido a hacer. ¿Cuántas personas son así? Dividen una congregación y ellos quieren hacer su propia congregación. Hermanos, la congregación ya está hecha. La eclesía la formó Dios. Él es la cabeza, Cristo, y la iglesia es su cuerpo. El cuerpo de Cristo no está dividido. El cuerpo de Cristo está en el mundo entero. No tenemos ninguna necesidad de estar dividiendo nada. Lo único que tenemos que hacer es, de alguna manera, ubicar el lugar donde nuestro Padre hermoso nos ha puesto en la viña del Señor, y cada quien que haga lo que tiene que hacer. Irónicamente los reprende y vemos, hermanos, que este padre ofendido, pues de alguna manera les recalca su error, obviamente con la intención de despertar su conciencia, de que el hombre se humille, porque ese es el propósito, hermanos, ese es el propósito de toda humillación. Cuando tu negocio, digo el mismo dicho, ¿no? De que, híjole, pobre,
Se quedó como el perro de ¿qué? De las dos tortas. O sea, ni se decidía con una ni se decidía con otra. Y al final se quedó como el perro de las dos tortas. Es obvio que Dios reprende, reprueba en ese momento ese carácter. Porque de alguna manera se sentía dueño de esto, pero también de aquello. Y viene la conciencia, y viene Dios a avergonzar. Con el propósito de que el ofensor llegue a un estado muy deseado por Dios. En el Salmo 83, por favor, si me acompaña, verso 16, dice: llena sus rostros de vergüenza. Por favor, juntos. ¿Para qué? Para que busquen tu nombre, oh Señor. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Señor les recuerda su gran engaño? Para que lo buscaran, para que se dieran cuenta, no te salió como tú querías. No es verdad que tú tenías la razón. No es cierto que tú te la sabes de todas. No es cierto que en esta ocasión tú ganaste el punto o que tú siempre ganas. No es cierto. Hoy la vergüenza cae en tu rostro, pero para que busques al Señor. ¿Se acuerdan cuando María habló de Moisés? ¿Qué sucedió ese día? María y Aarón murmuraron de Moisés. ¿Que a poco nada más por Moisés habla Dios? Ella era profetisa y él era sacerdote. ¿A poco nada más Dios habla por medio de Moisés? Y hermanos, viene Dios y hace manifiesta la situación, el alma, el estado espiritual de María. Se esfuma el Señor después de haberles dado su reprensión. ¿Y cómo queda la evidencia para con María? Leprosa como nieve. Y dice Aarón: Señor Jehová, no pongas este mal sobre de nosotros. Moisés, no pongas este mal sobre de nosotros. Dice: si su padre le hubiera escupido en su rostro, ¿cómo dice? ¿No se hubiera avergonzado ella? ¿Cuál era la idea entonces de haberla avergonzado? Aquí dice en el Salmo: avergüenza sus rostros, llena sus rostros de vergüenza, para que busquen tu nombre, oh Señor. ¿Cómo te fue en ese negocio? Te habían dicho que lo meditaras, que lo consideraras, que mejor primero calcularas, y cuando no te salió, ¿qué sucedió con tu rostro? Se llenó de vergüenza. ¿Cuál es el propósito de esa vergüenza? Busca al Señor, búscalo. Era lo mismo que había acontecido con María. Y los puso en confusión, hablando de nuestros padres, para que viniera una convicción de pecado. Los verdaderos penitentes, quiero decirte que de alguna manera reconocen cuando las cosas no salieron bien y sencillamente: Señor, yo pequé, tienes toda la razón, yo hice lo malo, Señor, yo me rebelé, yo tuve más alto concepto de mí que el que debería de haber tenido. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Qué sucedió, hermanos, en el libro de los Hechos? Vamos a ver el libro de los Hechos, por favor. Es en el capítulo 19, en el verso 13. Judíos exorcistas vagabundos tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Dice: y había 7 hijos de un tal Esceva, judío dirigente de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿juntos? ¿Quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos,
se enseñoreó de ellos y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Verso 17. Y esto fue notorio a todos, así judíos como a griegos, los que habitaban en Éfeso. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? Ellos estaban usurpando un ministerio, usurpando un puesto en el reino. Porque digo, de hecho, Marcos dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales seguirían a los que creen? En mi nombre expulsarán demonios, en mi nombre resucitarán muertos, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Era una evidencia. Pero cuando ellos tomaron esas credenciales y quisieron ponerlas en vigencia, ¿qué sucedió, hermanos? Las circunstancias se les salió de control. El demonio brincó sobre ellos, les dio una paliza, los mandó desnudos. Dice que esto fue notorio, ¿qué? A todos los habitantes de esa región. ¿Qué pasó con sus caras? Yo pregunto. Se llenaron de vergüenza. ¿Por qué Jesús permitió esto? De acuerdo al texto, para que busquen tu rostro. Trae a la memoria cuántas veces Jesús ha permitido que seas avergonzada o avergonzado. No le apliques esto a nadie, tú sencillamente tráelo a memoria en tu vida, en este mes que de alguna manera ha pasado, cuántas veces no ha sucedido esa situación en tu vida. Entiéndelo. El Señor no estaba sacando a nuestros padres para mandarlos al infierno. Gracias a Dios los mandó a una tierra de trabajo, no al infierno. No los mandó al día del juicio, los mandó más bien de alguna manera para que adquirieran juicio y justicia. No los mandó con una cadena y una bola grande de metal para arrastrarla por el resto de sus miserables vidas. No. Los mandó prácticamente fuera por bien de sus almas, porque, oye, imagínate una vida de tropiezo, de engaño, una vida de confusión, una vida de estar regándola cada rato y que viviera por la eternidad, porque recuerda cuál fue la frase: échalo fuera para que no alargue su mano y ¿qué? Coma del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida y ¿qué? Viva para siempre. ¿Has escuchado mujeres, hombres en desesperación y decir: ya quiero morirme, yo ya no quiero vivir, yo quiero morir en paz, yo quiero tener paz? Pero imagínate, con cada regazón que llevan a cabo, vivir una eternidad, ¿sería soportable? No. Jesús en una muestra de amor los toma y por amor a ellos mejor los saco. Les doy un tiempo para ser tratados y para que ellos sean avergonzados y vuelvan a mí. ¿Cómo te fue en el negocio? ¿Cómo te fue en el amor? ¿Cómo te fue en el matrimonio? ¿Cómo te fue con el novio prohibido? ¿Cómo te fue con eso que de alguna manera se destapó? ¿Cómo te fue? No se destapó nada más porque sí. Es Dios quien de alguna manera lo está destapando con toda la intención de que tu rostro se avergüence y tú lo busques. ¿Cuántos damos gloria a Dios por el amor de Cristo? Entonces, hermanos amados, ¿cuál debería de ser nuestra postura cuando Dios nos avergüenza? Romanos capítulo 6, verso 21. Leamos desde el 20, hermanos. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Verso 21, hablando en el mismo contexto de alguien que fue esclavo del pecado. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué tenía que hacer nuestros padres? Ok, ¿cuál fue la ganancia de haber tomado del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué gané? ¿Se me explicó? Ok, ya me sacaron fuera, ya me reprendieron, ya me cacharon, ya me sacaron fuera del huerto de Edén. ¿Qué gané? ¿Hubo alguna promesa en cuestión al pecado? ¿Habrá una recompensa? ¿Podré algún día ganarle a la justicia?
Podré pasar desapercibido haciendo cosas que van en contra del legislador de toda la tierra sin que él se dé cuenta. ¿Qué gané? Ok, ya desgraciaste tu matrimonio. ¿Cuál fue el fruto? Ok, ya no le hablas a tus hermanos. ¿Cuál fue el fruto? Ok, ya de alguna manera, decía alguien, estamos en la tierra de que el que tiene más saliva, ¿qué? Ok, ya mostraste que tú tienes más saliva, pero ¿qué ganaste? ¿Cuál es el resultado? Ok, te peleaste con el hermano de tu esposa, le diste una paliza. Y si quieres más, me avisas, hasta te remangaste las mangas. Ok, ¿qué ganaste? Ahora, ¿qué ganaste? Porque cada que entras tienes que agachar la cabeza y avergonzado voltearte, porque tus hijos se te quedan viendo y no tienes autoridad para poderles decir esto sí, esto no. ¿Qué ganaste? ¿Sí me explico, hermanos? La vergüenza tiene un propósito. Pero si no te haces esas preguntas, ¿cuánta gente no trabajó toda la vida? Toda su vida trabajó como un esclavo. Ok, tiene casas, ok, tiene bienes, ok, tiene joyas, ok, tiene abundancia de comida, pero ya no están los hijos, pero ya no está el marido, o ya no está la mujer, pero él tiene todo eso. Él tendría que ser muy honesto y decir, bueno, decía Pedro Infante, ¿no? En esa famosa película de... no recuerdo el nombre, pero la idea era esta: ¿de qué me sirve tener el mundo entero si no tengo quien me quiera? ¿De qué me sirve tener amor comprado si no tengo quien me quiera de verdad? ¿Qué ganaste? Pregúntate hoy, ¿qué has ganado de todas esas cosas en las cuales Dios no está respaldando, Dios no está detrás del consejo, Dios no está detrás del negocio, Dios no está? ¿Qué has ganado? Pregúntate. Dos verdades hasta aquí, pintamos una línea imaginaria, hacemos un pequeño resumen. Número 1, Dios vino y les recordó el mismo error con el cual ellos se habían dejado engañar. Ok, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, ahora es tan sabio, ahora es tan científico, ahora realmente está en la época cibernética, ahora ha alcanzado su máximo esplendor y es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Pero vamos a echarlo fuera. No va a tener más comunión con nosotros. Vamos a tener que desligarnos de él. Hermano, una vez que Dios se va, toda piedad se esfuma. Entiéndelo. Cuando Dios se va de una vida, ya no hay más piedad en ese lugar. Entonces ya no puedes confiar en una madre que no tiene piedad. En un esposo que no tiene piedad no puedes confiar. En hijos que fueron criados en impiedad o que no tienen ni la más mínima pizca de piedad. Si tú estás pensando que cuando seas vieja ellos te van a mantener, estás soñando guajiramente, porque ahí no está Dios. Y no tienen temor de Dios como para guardar el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nuestros padres se habían desligado del Señor. Hermanos, fueron sacados del Edén. Las Escrituras nos dicen que ellos fueron sacados del Edén. Vayamos nuevamente, por favor, Génesis capítulo 3, en el verso 5. Ya vimos que los avergonzaron. ¿Cuál es el fruto de mi rebelión? Pero ahora, ¿de qué manera vino la reprensión pronta? Dice ahí capítulo 3, verso 22. Y dijo el Señor Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no meta su mano, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los echó el Señor Dios del huerto de Edén. Imagínate nada más que ellos se rebelan. Dicen los estudiosos de la Biblia que ellos de alguna manera tenían una aureola de luz alrededor de ellos. Y cuando ellos pecaron, se apagó esa aureola y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos.
Entonces ellos ya están desnudos, ellos ya conocen el bien, ellos ya conocen el mal, pero ellos están dentro de un lugar que ya no les corresponde. ¿Es congruente? Imagínate que tu esposo te da carta de divorcio, pero él sigue viviendo ahí en tu cuarto. ¿Es congruente? No, no es congruente. Imagínate que te venden un terreno, pero el que te lo vendió sigue viviendo ahí en la casa que él tenía. Ah, bueno, es lo mismo. Adán y Eva ya no pertenecían a ese lugar. Ellos lo habían perdido. Ellos no lo habían valorado. Ellos tenían que estar ¿dónde? ¿Dónde, hermanos? De acuerdo al texto. Fuera. Ellos tenían que estar ¿dónde? Fuera. Para que se pudieran avergonzar y pudieran humillarse ante Dios y pudieran ser restituidos. El proceso es así, hermanos. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 1, hablando del caso de un hombre que de alguna manera había roto la comunión, había roto la santidad, el orden de Dios, capítulo 5, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aun se nombra entre los impíos, entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, orgullosos, y no tuviste más bien, no se entristecieron, más bien se deberían de haber avergonzado. Dice, quitad pues de en medio de vosotros a tal perverso. ¿Cuál era la instrucción? Es la misma metodología. Cuando Adán pierde su comunión con Cristo, cuando Adán cede en una necedad, es obvio que él necesita estar en un estado ¿de qué? De vergüenza. Para que una vez que él está en un estado de vergüenza, él va a poder tener la capacidad de volver a regresar. Imagínate al hijo pródigo que regresa igual de soberbio como se fue. ¿Tú crees qué crees que hubiera pasado? Hubiera sacado a patadas a su padre. ¿O no? Sí. ¿Qué necesita el hombre para poder ser restaurado? Que la cara se le rellene de vergüenza. Pero aquí vemos un fornicario que estaba con la madrastra en una relación ilícita, y no solo ilícita, abominable y vergonzosa. Pero él estaba dentro de la comunión, él estaba partiendo el pan y bebiendo el vino. Y todos le decían hermano. ¿Era correcto? ¿Debería de estar adentro? Estaba profanando un lugar que no le correspondía. Estaba siendo tratado como no se le debería de tratar, y por otro lado estaba agravando el estado de su alma, porque estaba viviendo engañado y la ira de Dios se iba a encender en cualquier momento. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces tenemos que entender que ellos fueron sacados precisamente para que no se agravara su pecado, para que no se atrevieran a probar del árbol de la vida y entonces comer y seguir en su pecado, seguir de alguna manera participando. Recuerden que Cristo es tipo y figura del árbol de la vida. Cuando alguien desobedece, cuando alguien fornica, cuando alguien cae en un pecado de esos de orden público, ¿sí? Las Escrituras nos dicen que entonces tiene que ser puesto fuera del campamento 7 días, como fue puesta esta María, para que su rostro sea llenado de vergüenza y ese pecador pueda regresar a Cristo. Damos gracias a Dios que Dios no mandó al infierno. La Biblia me dice en el libro de Segunda de Pedro, por favor, acompáñame al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Respóndame con un amén si lo tiene, hermano. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, juntos por favor, sino que habiéndolos arrojado al infierno, ¿qué dice? Los entregó a prisiones de obscuridad reservados para el gran día del juicio. A ver, hermanos, ¿podía haber procedido así con Adán y Eva o no? Sí, porque la paga del pecado es muerte. Yo te pregunto, ese día que te rebelaste, cuando se te dijo que no hicieras eso y tú lo hiciste, con todo y que se te había advertido, no lo hagas, si te vuelvo a ver que lo haces te voy a reprender, y lo hiciste. Yo te pregunto, ¿qué merecías tú y qué merecía yo? Ser echados al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios no hizo eso. Dios sencillamente los sacó del huerto de Edén y los puso afuera para que trabajaran.
para que pudieran avergonzarse en este caso, de su estado de vergüenza en el que se encontraban. Entonces, mis amados hermanos, en un estado ya pecaminoso el hombre puede ser peligroso, porque si no ha sido restaurado él puede desafiar y empezar a profanar cosas que no debería de profanar. Fíjate nada más, presta atención para que veas hasta dónde llega el engaño y la dureza. Una mujer estaba tan molesta, pero tan molesta, de que no le habían avisado que se había muerto el hombre con el que andaba. Estaba muy molesta y otra persona se le acercó. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Estoy muy molesta. ¿Pero por qué estás molesta? No me avisaron cuando se murió el papá de mi niña. ¿Y sabes con quién estaba molesta? Con la esposa del hombre que se murió. A ver, razona. La mujer estaba muy molesta con la esposa del difunto porque la esposa del difunto no le avisó cuando se murió su esposo de la difunta. ¿Es congruente? Es tonto, es absurdo. O sea, ve hasta dónde llegan las tinieblas. Imagínate, Panchito anda engañando a Carmelita, ¿verdad? Anda engañando a Ramoncito con Carmelita, su esposa. Muere Carmelita y Panchito va y le reclama a Ramoncito: ¿por qué no me avisaste que murió tu esposa? ¿Es congruente? No, hermanos, pero cuando las personas no son puestas en vergüenza, llegan al grado de el descaro, llegan al grado de la desfachatez. Y ese tipo de situaciones, ese estado espiritual, lo único que hace es encender la ira de Dios. Por eso el día de hoy tenemos que personalizar el sermón y recordar y reconocer, ok, ¿cuántas veces Dios me ha avergonzado? ¿Cuántas veces Dios a mí me ha puesto en vergüenza? ¿He tenido la actitud correcta o me he de alguna manera llenado de soberbia? Hermanos, hubo uno que se llamó Caín, el cual lo echaron fuera de la congregación. Vayamos a verlo, Génesis 4. Para que nosotros podamos tener la actitud correcta, ser sensibles al movimiento del Espíritu, hacia donde nos está llevando. Capítulo 4, verso 8: y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Verso 9: y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de la sangre de tu hermano. Cuando labrares la tierra no te volverá a dar su fuerza. Fugitivo y vagabundo serás en la tierra. Entonces dijo Caín al Señor: demasiado grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, me ocultaré. Aquí está la decisión de Caín: me ocultaré de tu presencia y seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Vemos un Caín que no está para nada avergonzado. Al contrario, es el primer insolente que se levanta contra Dios y dice: ¿por qué me preguntas a mí? ¿Acaso yo soy la nana de mi hermano? ¿Acaso a mí me lo encargaste? Casi que nada más lo tenía aquí en la bolsa, pero se me salió. Hermano, es una falta de respeto. Cuando ves una persona que Dios lo está reprobando y no se avergüenza, tiene un mal síntoma. Vas a corregir a tus niños, vas a instruir a tus niñas, busca que se avergüencen por su pecado. Porque si no se avergüenzan de su pecado, es un mal síntoma. Recuerda, la vergüenza tiene un propósito: poder restituirlos a la presencia de Dios. ¿Me explico, hermanos? Ese es el único propósito. Entonces vemos un Caín que no se avergonzó. Vemos un fornicario que está con la esposa de su papá y no se avergüenza y está participando de la cena, y lo puedes ver que está aplaudiendo, está cantando cantos, y puede ser que hasta recoja sillas y las vaya a poner allá a su lugar. Así estará el fornicario, en lugar de estar avergonzado, pero está actuando así. Es peligroso. Hermanos, es un hecho que como seres humanos somos dados a lo malo. Es un hecho que si nosotros contristamos al Espíritu Santo, la Biblia dice en el capítulo 6 del libro de Génesis, capítulo 6, verso 3: no contenderá
mi espíritu para siempre con el hombre, porque él es carne. Estamos hablando que el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice el capítulo 8 de San Juan, es el único autorizado en de alguna manera convencer de pecado al hombre. Es el único autorizado. Capítulo 16. Dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si el Espíritu Santo detiene su mano y dice, ya no voy a tratar con Aurelio, porque he estado buscando que se avergüence, pero él se ensoberbece, ya no más trato con él. ¿Cuándo se preparará Aurelio para el día del juicio? Nunca, porque nada lo podrá convencer de su pecado. Esas declaraciones tontas, perdón por la expresión, pero es la verdad, de yo me arrepiento al último momento. Yo en el último momento, cuando vea que voy a morir, perdóname Dios, y ya me arrepentí, no tienen fundamento. Te voy a mostrar un necio que pensó que podía hacer esto para que te dé temor y entiendas en lo que tú estás cayendo. Dice el libro de Hebreos, por favor. Hebreos en el capítulo 12, en el verso 15. Mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Juntos, por favor, porque el 17, porque ya sabéis, ¿qué dice? Que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué dice? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró. ¿Cómo? Bueno, entonces, después que Dios está avergonzando a Aurelio, lo está avergonzando, el propósito del Señor al sacar a Adán del huerto es que se avergonzara y buscara al Señor. El propósito de Dios al avergonzar a Aurelio es que se avergüence, que se humille, que reconozca y que busque a Dios, y Dios lo vuelve a recibir. Dios es amor, hermanos. Dios es un Padre amoroso. Pero cuando vemos un Esaú que dice, a mí para qué me sirve la primogenitura, otra vez, a la reunión, voy a la reunión nada más porque tú me llevas, nada más por eso voy. Cuidado, Esaú. Mira que estás gritando que te cierren la puerta del cielo en tu cara. Cuidado. Dios está esperando que te llenes de vergüenza tu rostro pecador, porque de lo contrario, si Él cierra la puerta, aquí tenemos un ejemplo vivo de uno que con lágrimas dijo, ábreme. Y eran 5 las que dijeron, ábrenos. Y la voz de adentro, ¿qué fue lo que dijo? No sé de dónde sois. Y cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé, ¿qué fue lo que dijeron los de afuera? ábrenos. Ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios, hermanos. Cuando pase cerca de ustedes, agárrenlo, porque quién sabe si vuelva a pasar. El arrepentimiento es una invitación del Espíritu a nuestra alma para que nos avergoncemos. Ezequiel 36, por favor. Verso 31. Juntos, por favor. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras que no fueron buenas. Juntos. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras... Es un regalo de Dios. Dice que Él va a traer un estado, un momento, y va a permitir que vengan todas las cosas que hicimos para que nosotros nos llenemos ¿de qué? De vergüenza. Amén. Entonces la vergüenza tiene un propósito. Tiene un propósito la vergüenza. Una mujer iba taconeando en el metro. Pues todo el mundo oía los taconazos, no normales, porque hay taconazos normales, pero esos eran anormales. Y para su desgracia, el taconcito, ¿qué crees que le pasó al taconcito? Se le zafó. Entonces imagínate, después ya no iba taconeando, ya iba así. Y pues todo el mundo se estaba agarrando la barriga de estar viendo lo que estaba pasando. ¿Quién vino a avergonzarla? Dios. Dios vino a avergonzarla. Otro más pasó con el chimeco, bañó a una viejecita que estaba ahí, se estaba riendo, iba risa y risa, y de entre estos pasajeros se levantó uno que nada más agarró y lo empezó a golpear.
Ay, ¿por qué me pegas? Era mi mamá infeliz a la que mojaste. ¿Cómo crees que se sintió con 40 pasajeros, 2 tubos llenos, más o menos como unos 60 hombres que iban ahí viendo cómo lo golpeaban? ¿Cómo crees que se sintió? Muy avergonzado. Eran las 7 de la mañana en la línea 1 del metro, la que va de Pantitlán a Observatorio. Ya ves cómo son los mexicanos, bien amables, queriendo que todos los demás agarren lugar. Y un viejecito iba entrando, y el viejecito pues iba entrando, lo iban aventando, pues ahí nada más te pones así, todos te avientan. Bueno, este iba aventando y estorbó a otro para ganar lugar. ¡Ay, viejo inútil! ¡Cochino, quítate de aquí! Discúlpame, amigo, yo no tuve la... ¡Cállate! Era tanta su rabia que ya había pasado una estación y lo seguía ofendiendo. ¿Qué me ves? Y el otro ya ni lo estaba viendo, el otro estaba viendo para otro lado. Hermano, se levantó un joven como de 2 metros y fue y lo agarró así, lo empezó a sangrar. Dijo, cállate ya, el Señor no te está diciendo nada, porque eres irreverente, irrespetuoso. ¿Cómo crees que quedó ese hombre con todo el personal que estaba ahí dentro de los vagones? Avergonzado. Dios permite que vengan circunstancias para avergonzarnos, con un propósito. Arregla esa circunstancia. ¿Sí? ¿Cuánta gente se ha llenado la boca de decir, yo les pago hasta la risa? Puedes pagarles lo que quieras, pero hay quien no quiere trabajar contigo. Y aunque tú quieras pagarles hasta la risa, nadie quiere trabajar contigo. ¿A quién le vas a pagar? Entiéndelo. Entonces, ese tipo de comentarios tienen que salir. Al igual como Adán salió del huerto, así tenía que salir el fornicario y así mismo tenía que salir Caín para poder ser avergonzado. Amén. Hermanos amados, Dios afrontó su rostro para que de alguna manera su pecado fuera manifiesto. Lo sacó del huerto para que su pecado no se volviera gravoso, para que ellos no construyeran esperanzas de engaño, no fundaran una vida espiritual donde no había vida espiritual. El arrepentimiento es un regalo para poder edificar una casa espiritual. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos que el Señor, Dios del cielo, está bien dispuesto a ayudar a todo ser humano, pero cuando alguien de alguna manera traspasa su pacto, hermanos, ¿qué sucedió cuando Sansón estaba de coqueto con Dalila? Primero agarró una filistea, después agarró una prostituta y después se fue sobre la Dalila. ¿Qué sucedió? Hubo palabras muy particulares. Él dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él dijo, aún esta vez más, una vez más, ¿qué dice? Saldré como las otras. Pero él no sabía que ya Dios lo había abandonado. Y dice que él se volvió como los demás, ¿qué? Hombres. ¿Cómo son los hombres que no tienen a Dios? Son débiles ante la tentación, son ingenuos ante la tentación, son un bocado de pan para el diablo. Quien no tiene el Espíritu Santo, quien no es respaldado por el Espíritu, quien no está siendo avisado por revelación, levántate, toma al niño y vete a Egipto, porque Herodes querrá matar al muchacho. Van a sucumbir. Entonces nuestra obligación y nuestra necesidad es que el Espíritu esté con nosotros. ¿Sí me explico? Y si nos avergüenza, sí, Señor, amén, amén, es cierto, es verdad. Lo reconocemos y nuevamente restauramos lo que tenemos que restaurar. Es un hecho, seguimos siendo de barro. Eclesiastés 7:20, por favor. Pero tenemos que ser sensibles. Leemos todos juntos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien. ¿Y qué dice? Y que nunca peque. Estamos expuestos al error, estamos expuestos a fallar, estamos expuestos a regarla, pero tengamos la sensibilidad para reconocer nuestros yerros. Amén. Tengamos la humildad para saber cuándo es la mano de Dios que nos está avergonzando. Tengamos la sensibilidad. Y entonces el Señor Dios del cielo tendrá una buena actitud con nosotros. Amados,
Dice la Escritura que Dios lo sacó y lo mandó a la tierra de donde había sido tomado. Gracias a Dios no lo mandó al infierno. Las veces que hemos fallado no nos ha mandado al calabozo, a las mazmorras. Sencillamente nos manda al suelo. ¿Cuál es la intención? Recordarnos de dónde nos tomó. Mira, Aurelio, te quiero ver en el suelo humillado. Al poner tus ojos sobre la tierra vas a estar consciente de ese es el último lugar donde vas a regresar, porque polvo eres y al polvo volverás. Yo te recomiendo, Aurelio, que te humilles, que seas humilde y que te dejes enseñar para que yo te pueda dar oportunidad de regresar ¿a dónde? Al huerto, para que puedas comer del árbol de la vida y vivas para siempre. Amén. En humildad, en humillación, reconociendo que somos dados a fallar. Pero obviamente, hermanos, avergonzados de lo que hemos hecho mal, con mucha confianza. Dios es bueno, y si Él quisiera matarnos, ¿no nos habría matado desde hace mucho, hermanos? Tiene mucho que nos hubiera matado. Damos gracias a Dios que Él no es como tú ni como yo, que Él es amor, que Él es bueno, que Él es paternal, y Él estaba buscando solo confeccionarle unos vestidos a sus hijos Adán y Eva para volverlos a reintegrar a la comunión con el Señor. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, terminamos. Quiero invitarte para que en esta noche tú puedas con toda humildad reconocer cuántas veces no has captado el mensaje de Dios, cuántas veces no has captado la invitación, cuando el Dios del cielo te ha mandado humillarte y te has evadido y has malinterpretado lo que Él te ha dicho, o sencillamente le has dado la interpretación que tú quieres porque sí la has entendido. Hoy yo te invito, por amor a tu alma, por amor a los que están debajo de ti, pon mucha atención. Esa situación por la que estás pasando, por no haber tenido temor de Dios, en cuenta su palabra, por no haber tomado el consejo, por no haber escuchado a tus padres, por no haber escuchado a tus hermanos en Cristo, es la que te tiene así. Dice el Salmo 83, avergüénzalos, llena su rostro de vergüenza para que te busquen. Hoy reconoce en qué áreas Dios te ha avergonzado. ¿Cuántas veces nos pueden estar dando razones y contestamos antes de escuchar o razonar? Y después con vergüenza tenemos que aceptar que estábamos hablando de lo que no habíamos escuchado o entendido. Dios permite que esos momentos se manifiesten para que nosotros podamos ver nuestras áreas débiles y poder ser restituidos delante del Señor. Vamos a orar. Si hoy el Señor te habló, no lo hizo para condenarte. Es una palabra instructiva. Es una palabra que lleva toda la esencia del amor. Si Él dejara tu vida sin reprensión, si Él impidiera que la vergüenza vendría a tu corazón, ¿cuándo te humillarías? ¿Cuándo reconocerías tu error? ¿Cuándo Él se acercaría a ti? Porque la Biblia dice que Dios al soberbio lo mira de lejos. Quedarías como Caín, vagabundo y errante, lejos de Dios, echado de su presencia. Estarías solamente como los ángeles, con santa expectación, nada más, con una expectación servil, más bien, esperando el juicio. Pero damos gracias a Dios que no te ha expulsado de su presencia, que lo único que ha hecho es avergonzarte en ciertos momentos para que te humilles y le digas: sí, Señor, yo pequé, mi corazón es dado a desobedecer, pero yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me salves, yo quiero que me hagas humilde, enseñable, entendido. Yo quiero, Señor amado, depender de ti y dejarme, Señor, enseñar por los que me rodean.
Jóvenes, hablo a ustedes, ya que son muy fuertes, ya que son muy jóvenes, ya que tienen una capacidad mental muy adecuada a su edad, ya que tienen reflejos como no los tienen ya sus padres, ya que ustedes articulan muy bien las oraciones, ustedes tienen la respuesta antes que termine el padre de hablar. Quiero llamar su atención. Humíllense, humíllense, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Él los va a levantar. Él va a usar toda esa máquina nueva para su gloria y para su beneficio de sus almas. Oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Queremos estar sensibles a los momentos que tú nos avergüences. Ya entendimos por qué viene la vergüenza, para que te busquemos. Gracias por esos benditos tiempos de vergüenza. Gracias por esos momentos en que somos metidos y avergonzados. Gracias, Señor. Eres bueno, no nos quieres desechar, quieres que regresemos a tu presencia. De verdad, muchísimas gracias. Ayuda a las personas que hoy están reconociendo que ese trato está sobre sus vidas. Padre, no quites tu mano de sobre de ellos hasta no sanar completamente su herida. En el nombre precioso de Jesús te pedimos por los que se ensoberbecen, ten misericordia, sigue avergonzándolos para que ellos puedan ser sanos en la fe. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Gracias, Señor.